Queridos amigos, buenos días. Ha llegado la hora de comenzar el segundo día de CADE 2014. Hagamos del Perú un país del primer mundo. Y una de las cosas que hace el primer mundo es comenzar a tiempo. Mi primo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roby? Comenzar a tiempo. Y esta es una nota que quiero comentar para todos los presentes y también para los expositores. Tenemos horarios de inicio y de final para cada una de las sesiones, por lo tanto les vamos a pedir a todas las personas que hagan uso racional de su tiempo. Para los expositores tenemos acá adelante un contador que nos va diciendo cuánto tiempo nos queda. A los asistentes, a los que han llegado a la hora, les quiero pedir, por favor, que regresen a las sesiones un tantito antes para poder comenzar en punto. Dos indicaciones formales más. Debajo de las carpetas que se les haya colocado en la mesa donde están las encuestas de Ipsos. Por favor, llénenlas para que las pueda recoger el personal de Ipsos y procesarlas. Y una última más. A diferencia de ayer, hoy día vamos a recibir las preguntas de ustedes sobre los temas que están en movimiento. Así que por favor anoten en un papelito las preguntas que tengan y se las entregan a las chicas de sala que se las harán llegar al conductor de la mesa en cuestión. Comenzamos entonces la primera sesión de hoy día, que es crimen organizado y seguridad ciudadana. Un par de datos sencillos y simples. El 32%, o sea, 1 de cada 3 personas mayores de 15 años ha sido víctima de algún hecho delictivo. 1 de cada 3. Otro dato importante es que el 97.2% de las personas víctimas de robos de dinero, cartera o celular no realizó nunca una denuncia. Bien, veamos quiénes son las personas que nos acompañan hoy día. Adelante con la información, por favor. Bien, ahí los tienen. Invitamos entonces a Gino Costa, Carmen Macías, Fernando Rospigliosi y conduce esta mesa Augusto Álvarez Rodríguez, a quienes recibimos con un gran aplauso. No, tú arrancas, sí. Bien, pues muy buenos días. Tenemos ahora una sesión en la que vamos a ver un tema que es de tremenda importancia para el país. Y esto ocurre justamente luego de la presentación que tuvimos ayer, la notable presentación del general Naranjo, donde nos proveó algo que a veces no estamos muy acostumbrados en el Perú, que en los temas de seguridad, que es lo de tener una visión, una estrategia, conocimiento del terreno, de la calle, uso de la tecnología y sobre todo algo que es muy importante, es una política de seguridad que se funda y se vincula con políticas de convivencia, de democracia y sobre todo de respeto del Estado de Derecho. Y también tuvimos la intervención del ministro Daniel Urresti. En ese contexto hemos conversado, lo conversamos antes con los panelistas que vamos a tener la suerte de escuchar ahora, es que uno de los elementos más importantes de lo que planteaba el general Naranjo ayer era cómo una política de seguridad se vincula con el cumplimiento y el respeto del Estado de Derecho. Y en una reunión como esta, el Estado de Derecho se vincula a veces con cosas tan simples como el cumplimiento del tiempo, el respeto al tiempo que se asigna para una presentación y no excederse excesivamente. Por tanto, hoy vamos a cumplir rigurosamente el tiempo y el ministro Urresti dijo ayer que odiaba a los que dicen hay que.
Bueno, hoy vamos a comenzar cumpliendo el tiempo hay que cumplirlo y por tanto va a ser una diferencia con lo que vimos el día de ayer. Y también es una sesión en la cual vamos a conversar y escuchar a tres panelistas peruanos, Carmen Macías, Fernando Rospigliosi y Gino Costa, a quienes yo quiero destacar que sí es muy importante que una sociedad se pueda hablar desde el hay que tienen que haber voces críticas que desde fuera puedan plantearle al poder las cosas como se ven desde fuera y no a veces del poder les gusta voces monocordes donde solamente se escuchan a sí mismos y no escuchan lo que hay que hacer mirado desde fuera. Por tanto, vamos a tener ese tipo de mirada el día de hoy y sin más ni más vamos a tener 3 intervenciones de 10 minutos cada una y luego vamos a proceder a una conversación con los 3 panelistas, con Fernando Rospigliosi, Carmen Macías y Gino Costa. Empezamos con Gino. Adelante, por favor, por 10 minutos exactamente. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Esta va a ser una presentación como ha dicho Augusto, no porque quiera que me odie el ministro Urresti. ¿Quién quisiera ser odiado con un ministro con sus antecedentes explosivos, digámoslo así? Lo hago porque esta es la invitación de IPAE. ¿Cómo hacemos para llegar al primer mundo en el campo de la seguridad? Y al respecto, yo quiero hablar exclusivamente de la policía, uno de los 3 pilares de los que nos habló ayer el general Naranjo, porque considero que es de los 3 pilares el que tiene hoy día mayores debilidades y por tanto el desafío principal, no único, de la política de seguridad debería estar ahí. Porter nos decía hace unos años, 4 en realidad, que la seguridad era un prerequisito para poder dar el salto al primer mundo. De manera que, ¿cuál es la policía que necesitamos para poder dar ese salto? Hoy día la policía peruana tiene un nivel de credibilidad muy baja. Según el Foro Económico Mundial, estamos en el puesto 137 de 144 países en el mundo. Detrás de México, que es una de las peores policías y con un nivel de corrupción tremendo, y por supuesto muy lejos de Colombia, que está a mitad de tabla, y que Chile, nuestro otro socio de la Alianza del Pacífico, que esté en el número 4 a nivel mundial. Esto es interesante porque da cuenta de que no estamos condenados a estar en el fondo de la tabla de posiciones. Otro dato que quisiera conversar con ustedes para arrancar esto es que solo el 13% de los delitos que ocurren en el Perú se denuncian. Y la tasa de denuncia es un buen indicador también de la confianza que tiene la sociedad en su institución policial. Más importante todavía, de los que denuncian, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática el año pasado, solo el 5% manifestaron satisfacción con lo hecho por la policía frente a su denuncia. De manera que este es el punto de partida, una policía con poca credibilidad y con niveles bajísimos de denuncia ciudadana. La policía es importante por varios motivos. Es la columna vertebral del sistema de seguridad, es la encargada de hacer inteligencia sobre lo que ocurre en este ámbito, prevenir el delito e investigarlo cuando ocurre y, por supuesto, mantener el orden público. De manera que es un ingrediente fundamental de la política de seguridad. Son muchas las debilidades del sistema de seguridad, como digo, pero el principal es la Policía Nacional. Ahora, ¿cuál es el problema con la policía? Hace pocos días el ministro Urresti dijo que los 111.000 policías que tenemos no son suficientes. Y en efecto, creo que todos estamos de acuerdo que no tenemos suficientes policías porque vamos a las comisarías y no hay. Venimos a Paracas y casi no vemos policías en el camino, de manera que parecería que este es un problema. Sin embargo, miren ustedes este dato que quiero compartir con ustedes. La CAF acaba de publicar su primer informe sobre seguridad en América Latina. Y la CAF nos dice que el Perú tiene la 4ª policía más numerosa por población en el continente americano. Y si le sumamos los serenos, que son 23.000 a estos 111.000 policías, seríamos los terceros, con un mayor número de policías en América Latina. Y en el continente americano tenemos
casi el doble de policías que los que tiene Chile, Canadá y Estados Unidos, que son los países con mejores indicadores de seguridad. De manera que parece que no nos faltan policías contra lo que es la percepción extendida, por supuesto. ¿Será que nos falta presupuesto? La CAF en el mismo informe también nos indica que la parte del presupuesto nacional destinada a policía en el Perú es en términos comparativos relativamente alta. Tenemos un mayor presupuesto en relación con el presupuesto nacional que el que tiene Colombia o el que tiene Chile y Canadá. De manera que el problema tampoco parecería ser fundamentalmente un problema presupuestario. ¿Cuál es entonces el problema y por qué no tenemos policía y por qué no tenemos servicio policial? Yo creo que la razón por la que no tenemos policía y servicio policial es por el régimen laboral, que lleva a que le digamos a los policías que no le podemos pagar los que le deberíamos pagar y le damos la posibilidad, los autorizamos a que trabajen como guachimanes o porteros para privados, o como taxistas o como bodegueros durante su día de descanso. La policía se ha convertido en una fábrica de guachimanes, producimos policías que son ofertados en el mercado para ser adquiridos por el mejor postor. Yo creo que esta sin duda es una forma de privatización perniciosa. Esta no es una privatización adecuada, digamos, porque como hemos escuchado ayer a Naranjo, no hay policía en el mundo que tenga un régimen laboral como este, que es incompatible con un servicio policial. Las policías en todo el mundo son instituciones públicas que hacen un trabajo gratuito a todos. Entonces, esta es la razón por la cual estamos hoy día sin servicio policial. ¿Es posible resolver este problema? Antes de ello, quiero señalar que, por supuesto, no es el único problema que tenemos. Tenemos problema de corrupción. Miren ustedes este cuadro de Barómetro de las Américas, donde da cuenta que estamos entre las policías, digamos, más corruptas, percibidas como más corruptas por sus ciudadanos, que son las policías que están al fondo de la tabla de posiciones en el ranking de credibilidad policial del Foro Económico Mundial. O sea que este también es otro problema serísimo que hay que atender. Y el tercer problema que quiero mencionar en esta breve presentación es el de la gestión, ya no de los recursos humanos, sino de los recursos materiales. Con las carencias que tiene la policía, en los últimos 5 años han devuelto 1.500 millones de soles por incapacidad para hacer uso de esos recursos. Yo quiero decirles que, para que tengan una idea de lo que significa no haber gastado esos recursos, decirles lo siguiente. Ustedes recordarán que el ministro Pedraza, mi amigo Wilfredo Pedraza, se enorgullece de haber comprado 800 patrulleros para Lima, con los cuales Lima estaría segura. Bueno, con esos 1.500 millones de soles se podrían haber comprado 15.200 patrulleros inteligentes. Eso hubiera significado incrementar en 10 veces los patrulleros que tienen hoy día las comisarías del país, que tienen un poco menos de 2 patrulleros por comisaría, para que ustedes tengan una idea. De manera, régimen laboral, corrupción y gerencia. Esa es un poco la agenda. ¿Qué debemos hacer entonces para tener una policía de primer mundo? En primer lugar, acabar con el 24x24. La pregunta es si eso es posible. ¿Cuánto cuesta acabar con el 24x24? La estimación más ambiciosa, digamos, sería que esto nos costaría 1.500 millones de soles adicionales todos los años, o sea, 500 millones de dólares más o menos, que represente el 1.1% del presupuesto nacional del año pasado. Este es un gasto que podemos hacer, parecería que sí. Miren ustedes cómo ha evolucionado
el presupuesto de interior en relación con el presupuesto nacional. El año 2000 gastábamos 8.9, estamos en 5.5. De manera que si le agregáramos a lo que estamos gastando hoy 1.1 más, estaríamos en 6.6. Todavía bien lejos de lo que gastábamos el año 2000 en policía. De manera que parecería posible hacer este esfuerzo, que probablemente tendrá que hacerse no instantáneamente, sino a lo largo de los años. Pero es posible hacerlo. Y si lo hacemos, esto nos permitiría entonces iniciar, ahí sí, un proceso de transformación institucional, de modernización de la policía, que nos ponga en el camino de poder crear las condiciones de seguridad que hagan posible que lleguemos al primer mundo. Y eso significaría entonces poder reconstruir la inteligencia, poder reconstruir la investigación criminal, que es algo que este gobierno, el ministro, están comprometidos. Pero si no tienen los policías, es decir, si la institución no tiene la capacidad de manejar su recurso humano, no hay forma que se reconstruyan estas herramientas fundamentales del trabajo policial. En segundo lugar, hay que establecer en la parte preventiva mecanismos de integración entre el esfuerzo de la policía y de los gobiernos municipales. Y en tercer lugar, a nivel de gestión, ¿no es cierto?, moralización y, por supuesto, acabar con el 24x24 y la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Ahí está. Muy bien, ahora viene el turno de Carmen Macías por 10 minutos. Y ahí te recuerdo, Carmen, que tienes un reloj que te guía el tiempo que falta. Sí. El cosito. Ok. Bien, muchísimas gracias a IPAE, al CADE, por la invitación. Es un honor realmente estar con ustedes. Yo me voy a centrar más en el factor humano. Voy a tratar de hablar sobre la persona y la importancia de la persona en esta búsqueda de la seguridad ciudadana y de la lucha contra el crimen organizado. Cuando nosotros hablamos del crimen organizado y estamos hablando de la delincuencia y de la inseguridad, estamos hablando de personas. Cuando hay alguien que corrompe, hay alguien que también se deja corromper. Cuando se siembra coca en el Guayaga y se produce droga, también está llegando a Lima, y un 40% de los delitos cometidos en la ciudad tiene que ver con esa relación con el consumo de sustancias. Entonces, estamos hablando fundamentalmente de las personas. ¿Creen ustedes que el crimen y la inseguridad ciudadana nos afecta? Nos afecta a todos. Cuando un joven en Lima entra a dependencia y los padres pasan por un calvario, también estamos hablando de una inseguridad ciudadana. Cuando el suicidio de los jóvenes ha aumentado y el 18% de los jóvenes que se suicidan son menores de 18 años, también estamos hablando de seguridad ciudadana y estamos hablando de personas. ¿Es posible disminuir el crimen organizado? Por supuesto que sí. Tenemos que ser muy optimistas en el Perú, en un Perú que crece, en una empresa que pone de lo suyo y que realmente apuesta hoy día por el Perú. ¿Cómo podemos? Transformando realmente a las personas. Transformando a las personas quiere decir tener en el plan de seguridad ciudadana toda una interrelación entre educación, empleabilidad, digamos, entrenamiento para la ocupación, pero también una formación y un discernimiento éticos desde la escuela. Yo propondría mucho menos marchas, mucho menos desfiles, menos pasos de ganso y más espacios en las escuelas para discernimiento moral, para control de los impulsos, etc. Ayer nuestra colega que habló de educación habló brillantemente sobre las alianzas que enseña Perú,
Empresarios por la Educación, el Banco de Crédito, la Telefónica, etcétera, están haciendo con la sociedad civil y con el sector educación. Y yo creo que eso hay que llevarlo a escala y difundirlo. También, por supuesto, las iniciativas como Senati, como TechSoup, como CETEMIN, que entrenan jóvenes para el empleo, pero con una formación moral dentro de la currícula. No solamente transformando a la persona, sino también teniendo obviamente las condiciones de infraestructura y teniendo el crecimiento económico, es que vamos a poder salir adelante. Logros que dentro del rubro de narcotráfico nos dicen que sí se puede. Yo quisiera poner los dos ejemplos quizás más emblemáticos. San Martín, en un tiempo distinto, de 1992 al 2014, y Monzón del 2011 al 2013. En San Martín, de 28.000 hectáreas de hoja de coca de 1992, materia prima para las drogas cocaínicas, se disminuyó a 1.741 hectáreas. En Huánuco, de un aislamiento de más de 40 años, el Estado, el gobierno, entró en el 2012 y en el 2013 consolidó lo que podemos llamar un desarrollo que ya no es reversible, felizmente. Esto fue gracias también a la pacificación en las cuencas del Guallaga, donde se capturó, como ustedes recordarán, a los líderes terroristas y fue también un logro de este gobierno. Tienen ustedes ahí en la pantalla lo que es la reversión de la hoja de coca en cacao, en café, en las dos cuencas. Cuando se dice que el desarrollo alternativo no ha funcionado, no es cierto. El desarrollo alternativo ha funcionado en las cuencas donde se ha hecho. En San Martín, la cooperación, y sobre todo la cooperación norteamericana, pero también la Unión Europea, han tenido un rol muy importante y los empresarios también. Entonces sí se puede replicar y llevar a escala con las adaptaciones obviamente culturales y de la zona a las otras 11 cuencas restantes. El hito histórico que se consiguió desde este gobierno fue entre 2011 y 2013. Y digo hito histórico porque se revirtió totalmente la tendencia y se disminuyó la resiembra de hoja de coca de 90% a 45%. Pero además se disminuyó el espacio cocalero en 17.5%. Factores que contribuyeron a hacer este hecho posible, este cambio y estos logros. En San Martín, en Monzón, como decía, los logros han sido evidentes porque ha habido una voluntad política desde el gobierno, pero también en San Martín hubo la cooperación extranjera, sobre todo norteamericana. En el Monzón la captura, como decía, de los líderes terroristas, pero sobre todo porque se negoció y se hizo un plan con las propias poblaciones. Si pensamos en San Martín y pensamos en Monzón, tenemos eso en común en el medio de esta lámina. Se negoció, se involucró a la población, se involucró a la empresa. Hoy día en Monzón hay 5 hidroeléctricas que están financiando 60 millones de dólares. Se hizo alianzas entre diferentes sectores del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Censico hizo alianza con una empresa de Brasil para poder capacitar a los jóvenes del Monzón y que pudieran inmediatamente después de la erradicación de hoja de coca tener un quehacer.
Se hizo un plan de corto plazo, que fue plátano, frijol de palo, mano de obra, etcétera, y se hizo un plan de mediano plazo con cacao y café. Hoy día, como digo, esto es irreversible. El otro factor es la conectividad. La conectividad hace que el aislamiento sea mucho menor en estos poblados, que la gente pueda buscar mercados, pueda buscar compradores, pueda interesarse en ver precios y que no los engañen. En este panorama yo quisiera decir que coincido totalmente con el general Naranjo, que el problema no es la pobreza, el problema es la falta de equidad. Y la falta de equidad está reflejada sobre todo en lo que significa las oportunidades distintas. Cuando tengamos un acceso a oportunidades, en ese momento vamos a empezar a ver realmente un crecimiento en desarrollo. Acordémonos que el desarrollo no es solamente económico. Los jóvenes son una realmente ventana de oportunidades. La población entre 0 y 24 años representa en el Perú más del 60%. Y esa ventana de oportunidades la vamos a tener todavía por 20 o 25 años más. La ventana de oportunidades implica trabajar con los jóvenes en programas de empleabilidad, de formación ética, y estos ejemplos que he dado de la empresa y de la asociación que tiene con gobierno y con sociedad civil en general son importantísimas. Llevar a escala estos programas es fundamental. Desarrollar además cuestiones ocupacionales y también pensar en los grupos de mayor vulnerabilidad para desarrollar programas que tengan que ver con justicia alternativa. Carmen, debes terminar ahí porque ya se acabaron los 10 minutos. ¿Un minuto más? Medio. Ok. Los programas que nosotros sugerimos son programas alternativos al encarcelamiento. La judicialización en menores de edad o en jóvenes reos, por ejemplo, que consumen drogas, no que están por drogas en la cárcel, sino que han cometido el delito bajo los efectos de la droga, ha dado en el mundo, en los Estados Unidos, en Panamá, en Chile, enormes resultados en bajar la reincidencia en el delito o en infringir la ley. Entonces, realmente hay que pensar en programas que la sociedad civil ya ha aprobado con evidencias que están funcionando y fomentar las alianzas que ya se vienen dando. Yo quisiera hacer un cherry. Cedro tiene 34 telecentros en las zonas cocaleras o ex cocaleras y la empresa empieza a interesarse y a hacer una negociación también con Cedro. USAID, del gobierno americano, está financiando gran parte de estos centros, la Unión Europea también y el gobierno de Japón. Pero la empresa podría también seguirse interesando y tener esta conectividad que es esencial para bajar el aislamiento y la pobreza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y pasamos ahora a la presentación de Fernando Rospigliosi también por 10 minutos. Adelante y luego vamos a pasar a una conversación en el panel. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por su presencia, por tomar el desayuno a tiempo y estar desde el inicio de esta sesión. Creo que es importante siempre escuchar todas las opiniones, confrontarlas y no odiar. El Perú, sabemos, es el primer productor y exportador de cocaína del mundo. Aproximadamente 315, 320 toneladas al año, y es el país que menos decomisa, mucho menos que Bolivia, mucho menos que Colombia. Menos del 10% de la cocaína que se produce se decomisa. Y eso es básicamente por la corrupción de las autoridades encargadas de perseguir el delito. La extorsión y el sicariato
Son dos delitos que han crecido en los últimos 6 o 7 años y que ahora están fuera de control. No es verdad que sean delitos que tienen décadas en el país, que han existido desde siempre, no. Se han extendido en estos últimos años. Y la otra novedad que tenemos es la vinculación del crimen organizado con la política, cosa que hemos visto en hechos recientes, como el de César Álvarez y otros varios. La corrupción es el principal problema que tiene la Policía Nacional, como señalaba Gino. Pero ahora también hay una novedad. Hay muchas modalidades de corrupción en la policía, pero ahora el crimen organizado ha penetrado a la institución policial hasta sus niveles más altos. Hay por lo menos un jefe de región policial hoy día preso por estar trabajando con una banda de su región. Hay coroneles, comandantes, mayores que han caído en el último tiempo y esa es solamente la punta del iceberg de la corrupción que ha penetrado la policía. Insisto, es una nueva modalidad. Corrupción ha habido desde hace muchos años, eso sí, pero este tipo de corrupción es novedosa. Las alternativas son sencillas pero dificilísimas de aplicar. La primera es poner al frente del Ministerio del Interior y de la Policía a gente honesta y dispuesta a luchar contra la corrupción. Es muy sencilla de explicar y muy difícil de aplicar, por una razón. Porque los políticos, los gobernantes, quieren siempre usar la policía y el Ministerio del Interior en función de sus intereses particulares. La policía y el Ministerio del Interior son muy poderosos. Pueden hacer muchas cosas. Pueden dejar libre a ciertas personas, pueden capturar a otras, pueden embarrar a algunos, pueden limpiar a otros, pueden usarse para espiar. El año pasado fueron descubiertos agentes de la División Política de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional espiando personas incómodas al gobierno en el Parque del Amor. Un caso, el caso López Meneses, cómo se usa la policía en función de ciertos intereses y cómo cuando el caso estalla, cómo se oculta y se impide que se investigue. Tener a gente honesta y dispuesta a luchar contra la corrupción al frente del Ministerio del Interior y de la Policía es incompatible con estos hechos. Esa gente honesta y dispuesta a luchar contra la corrupción no se va a prestar al uso político de la Policía y del Ministerio del Interior o al uso para otras cosas sucias. Y por lo general los gobernantes prefieren eso, ante esa disyuntiva. En este gobierno tuvimos una purga policial al inicio. Se votó a 29 generales para poner al número 30. ¿Por qué? ¿Porque era el mejor, el más honesto, el más capaz? No, porque era el más adicto a Palacio, como él mismo se ufanaba. Él directamente llegaba a Palacio pasándose por encima de los ministros. Eso es, desgraciadamente, lo que se busca y eso hace difícil la segunda purga, la purga en la policía. En Colombia, a principios de la década del 90, la policía era un desastre absoluto. Y ahí hubo un consenso para cambiar esa policía. Y el general Rosso Serrano empezó una reforma profunda que ha tenido continuidad en el tiempo, que es algo que no tenemos acá en el Perú, desgraciadamente. El general Naranjo hizo una extraordinaria labor ya en la década pasada y hubo varios jefes policiales que mantuvieron esa línea. Se requiere hacer una purga en la policía, que implica pelearse con mucha gente, pero es indispensable. Tercero, restaurar la Oficina de Asuntos Internos, dirigida por un civil y dependiente directamente del ministro. La policía, desgraciadamente, no es capaz de investigarse a sí misma. Cuarto, la eliminación del trabajo a medio tiempo, el 24x24, al que se ha referido Gino. La reforma de la policía, por supuesto, no basta, se requiere la reforma de las otras instituciones encargadas de combatir el delito, Ministerio Público, Poder Judicial, Instituto Penitenciario, es en materia de otro panel que vendrá más adelante. Específicamente, para combatir el crimen organizado se requiere
Esto es una precondición, la lucha contra la corrupción adentro. Luego, se requiere establecer unidades de investigación de excelencia. La policía es muy buena en la investigación y la inteligencia criminal, muy buena, pero la policía está dedicada a otras cosas, a sus negocios particulares. Se requiere empezar con núcleos de excelencia, no esos miles de policías que van a salir a la calle de civil. Núcleos de excelencia, como se hizo con el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, que capturó a Abimael Guzmán. Eso existe en la policía, es posible potenciarlo, que trabajen, por supuesto, a tiempo completo, pero requiere dos cosas adicionales. Requiere dirección y supervisión. ¿Supervisión por qué? Porque los policías están en contacto directo con la delincuencia y muchas veces se corrompen. Ejemplo, Benedicto Jiménez. Benedicto Jiménez, que jugó un papel fundamental en la captura de Guzmán, luego se convirtió en lo que hemos visto. Y por cierto, cuando estaba en actividad, también hacía cosas incorrectas. Se requiere supervisión, pero además se requiere orientación y dirección. No se puede salir a capturar al primero que a uno se le ocurre. Hay una experiencia que ha recogido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La certeza de ser capturado tiene un efecto disuasivo mayor que la severidad del castigo. Es decir, hay que apuntar a las cabezas. Por ejemplo, en sicariato, muchas veces se captura al sicario, un muchacho de 15, 16 años. Bueno, hay que hacerlo, pero los sicarios son descartables, se encuentran ahora por 300 o 400 soles. ¿Se capturan a los que ordenaron el asesinato? Casi nunca. Es importantísimo y eso sí tiene un efecto disuasivo fundamental. No importa tanto la pena. Si cae el 1% de los que cometen un delito y las penas son altísimas, no importa, el 99% va a seguir cometiendo los delitos. Acá vamos al revés. Los políticos todos los días nos hablan de combatir el delito con penas más severas y eso ya vemos no ha tenido ningún resultado. Para cumplir con el tiempo que me exige Augusto, dejo de lado el tema del crimen organizado y la política. Probablemente tengamos oportunidad de discutirlo en el debate posterior. Insisto en una cosa que me parece clave. ¿Por qué no se hacen estos cambios, esta reforma, esta purga en la policía, esta lucha contra la corrupción? Porque a los gobernantes no les interesa hacerlo. Y si tienen un aumento de la popularidad haciendo shows mediáticos todos los días, mejor todavía. Menos interesados van a estar en resolver realmente los problemas como lo resolvió la policía colombiana. Creo que en este momento estamos en una situación muy crítica. A diferencia de algunos, yo no creo que las cosas se están resolviendo, creo que están empeorando significativamente cada día que pasa. El próximo año, aquí en el CADE, ustedes van a tener a los principales candidatos a la presidencia de la República el 2016. Será la oportunidad de reclamarles, exigirles, presionarlos para que lleguen a compromisos claros, específicos, de cambios fundamentales en la policía para salir de este hoyo en el que estamos metidos. La sociedad civil tiene que dejar oír su voz y los políticos tienen que estar interesados en escuchar esa voz de la sociedad civil. Si eso no ocurre, mucho me temo que más temprano que tarde terminaremos mirándonos en el espejo de algunos países latinoamericanos que están sufriendo una tragedia hoy día. Gracias. Muy bien. Fernando, muchas gracias por tu intervención. Y ahora entramos a una conversación en el panel y quisiera en primer lugar felicitándolos porque había que cumplir el tiempo y se cumplió exactamente. Y creo que todos los asistentes lo que quieren es tener una opinión con respecto a lo que ustedes han presentado y también teniendo en comparación las dos presentaciones del día de ayer, la del general Naranjo, que nos trae una experiencia exitosa, la de Colombia, y la que está ocurriendo en marcha en el Perú. ¿Cuál es el entendimiento que tiene cada uno de sus perspectivas si es que el gobierno lo que está haciendo está bien encaminado con miras a tener un sistema de seguridad como el que todos quisiéramos tener en el país,
o estamos algo desencaminados? Hay gente que puede en una posición más crítica, otro menos crítico, y para ponerle algo de sabor al asunto, ¿es tan dramática la diferencia entre lo que se ha visto ayer de lo que se ha hecho en Colombia y lo que todavía no estamos haciendo acá en el Perú? Si es que hay tanta diferencia entre como la que hay entre James Rodríguez y Raymond Manco. ¿Quieres? Carmen. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que la seguridad ciudadana o la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia es un proceso. O sea, no podemos pensar en que las cosas se van a resolver de un día para otro, sino que es una orquestación y una articulación entre sectores donde la sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, la empresa, etcétera, tienen también un papel fundamental. Yo quisiera tomar algo que me pareció dramático ayer. Cuando hablaron, por ejemplo, de los jóvenes o los adolescentes que pueden excederse en el alcohol o consumir drogas ilegales. Y se aplaudió la iniciativa de que sea la policía la que los rescate y la que los cuide. Yo creo que aquí, por ejemplo, se estaba dejando de lado la responsabilidad que los padres y las madres tienen frente a la crianza de los hijos como familia. Entonces, si es cierto que necesitamos una policía, obviamente, que esté al tanto, que esté al lado, es la familia fundamentalmente. Con esto quiero decir que la seguridad ciudadana es algo que nos compete a todos. Habrá temas contra la lucha contra el narcotráfico, como yo lo he mencionado en mi exposición, donde el gobierno tenga el rol fundamental. Pero también las poblaciones serán las que elijan o no elijan, por ejemplo, tener gobernantes, funcionarios regionales que estén involucrados o no con el narcotráfico. Es decir, el proceso es un proceso que nos atañe a todos. Yo quisiera, para terminar esta parte, decir, por ejemplo, que en el Monzón, lugar, como dije, que estuvo 40 años cerrado y que es un triunfo del gobierno haber entrado, se ha elegido hoy día a un alcalde ingeniero y se ha rechazado a un alcalde corrupto relacionado además con el narcotráfico por muchos años. Eso es un gran avance de la población frente a su propia seguridad y frente a la seguridad del Estado. Entonces, ahora, la visión del general Naranjo, que me pareció estupenda, es una visión de paz y de seguridad sostenible, sustentable. Yo creo que a eso es que debemos nosotros caminar. Estupendo. Y quisiera, por favor, que esto sea un debate y cualquiera no tiene que pedir permiso para intervenir. Y quería en esa línea preguntarle a Fernando si es que no hay un riesgo, la misma pregunta enfocada desde el punto de vista si no hay un riesgo en lo que hemos escuchado ayer de parte del ministro Urresti, de algún tipo de populismo en materia de seguridad. Por ejemplo, venir a un auditorio como este y decirles, yo me encargo de que sus hijos no se emborrachen en el Boulevard de Asia. No sé, ¿hay ahí como un toque de populismo en lo que se está haciendo hoy en día en seguridad? No hay un toque de populismo, hay un desborde de populismo. Estamos debatiendo en este CADE, en este panel y en los que vienen más adelante sobre corrupción, sobre justicia, etcétera, sobre el enorme déficit de institucionalidad que tenemos en el Perú. Ese es uno de los más serios problemas, uno de los más grandes obstáculos que tenemos que vencer para convertirnos en un país del primer mundo. Con esta institucionalidad, obviamente, no lo vamos a hacer. Y lo que hace esta persona es todo lo contrario. Está contribuyendo significativamente a debilitar la poca institucionalidad que hay. O sea, eso se llama populismo. Todo gira alrededor de la persona. Yo hice, en 4 meses y medio he resuelto yo. ¿Cómo se hace para mejorar las instituciones? El caso que él mismo puso acá, Andahuaylas. La tramitología, no hay nadie que no la conozca. Lo que hemos estado, aunque sea brevemente en el Estado, sabemos el monstruo que es. Vaya, los plazos no se han cumplido, ¿y qué hace? Grita y carajea al oficial, que ni siquiera era el de ahí, porque el de Andahuaylas no estaba ese día ahí, era un hombre de Abancay que había venido
a reemplazarlo y que tampoco tenía nada que ver porque el responsable estaba en el Cusco. Pero sin embargo, ¿lo hace para qué? No es verdad que no supiera que el micro estaba prendido, sabía perfectamente porque había estado hablando y lo hace para que la gente lo aplaude y la gente lo aplaude. La gente aplaude que griten a los policías y que los maltraten de esa forma. Qué fácil es gritar a un subordinado que no se puede defender, ¿no? Y ganarse el aplauso fácil de la gente. Eso se llama populismo. Chávez, ¿recuerdan ustedes a Chávez cuando se reunía con los ministros y los funcionarios? No construiste la carretera, fuera, y lo despedía. Y mire cómo está Venezuela. Entonces, eso es populismo. No me reúno con la gente y procuro resolver el problema de la tramitología y que las cosas avancen como deben, con más rapidez y sin corrupción. No, grito, carajeo, maltrato al subordinado, que dicho sea de paso, a la policía se la respeta, a ver si eso van a respetar a los policías que tienen a su costado, que han sido maltratados de esa manera. Entonces, populismo versus institucionalidad. Creo que ese es un problema serio y por eso yo creo que las cosas se están deteriorando internamente en la institución en lugar de corregirse. Gino, y en esa línea de poder construir confianza y credibilidad en la policía de la que hablaba Naranjo ayer, lo que Fernando ha comentado, ¿estamos en la línea de tener una policía con credibilidad, confianza? ¿Qué haría falta entre los discursos que se han dado ayer? Yo creo que no, todos los indicadores que tenemos dan cuenta de que el deterioro continúa. Tú preguntas si este gobierno lo ha hecho bien. Estamos con un 6º ministro del Interior. Y yo me atrevería a decir que el anterior gobierno tampoco lo hizo bien porque tuvo 7. Y el gobierno de Toledo, del cual nosotros fuimos parte, tuvo también 7 ministros del Interior. O sea, este es un problema que estamos, digamos, cargando hace varios años. Y de economía solamente hay por gobierno 2 o 3 máximo. Exactamente, entonces tenemos que apuntar a tener una política de seguridad con un consenso básico como el que tenemos para el manejo económico, con un plantel de profesionales que dirigen la política de seguridad en un ministerio profesional, con información de calidad. Entonces, la pregunta es ¿cómo logramos eso? En Colombia la reforma policial se inició hace 20 años. Y, digamos, Naranjo es el último capítulo, pero hay varios naranjos. Es decir, Serrano, que inició esta reforma, tiene la misma talla que él, el año 94. Esos son 20 años. Ahora, la gran pregunta es cómo generamos las condiciones para un acuerdo político de esa naturaleza con los políticos que tenemos, como ha dicho Fernando. Es decir, ahí el rol de la sociedad civil y de los empresarios, por eso es tan importante que estemos discutiendo esto en el CAE. Necesitamos un acuerdo básico de lo que queremos hacer con la seguridad y con la policía para los próximos años. Y, digamos, los lineamientos básicos de ese acuerdo son los que se han presentado acá. Bien, Carmen. Ahora, a mí me gustaría rescatar el rol de los gobiernos locales. Yo creo que la seguridad se tiene que trabajar fundamentalmente con los gobiernos locales. Y hay gobiernos locales en el Perú que están demostrando o también gobiernos regionales que han demostrado una enorme capacidad para hacerlo. Me gustaría rescatar algo bueno que dijo el general Urresti ayer sobre la importancia de colocar a gerentes de servir idóneos, bien formados, con capacidad en las comisarías. Yo creo que ese es uno de las propuestas que hay que coger y hay que alentar. El policía no tiene por qué estar totalmente capacitado en administrar una comisaría, ¿no? Él tiene otro rol. Entonces creo que esa es una buena propuesta de Urresti. Y también una cosa buena que hay que rescatar de Urresti es el decomiso de casi 7.000 kilos de cocaína, ¿no? Hay que ver las cosas buenas, no creo que todo sea malo y yo creo que tenemos que unirnos en lo bueno para luchar contra un enemigo común que es el crimen organizado. Es decir, las peleas entre nosotros o las diferencias entre nosotros hay que manejarlas. Este es un país que maneja muy mal sus diferencias. Si no se piensa como la persona que está al lado, entonces se insulta, ¿no? Se degrada, se desvaloriza. Yo creo que hay que acostumbrarnos a que podemos tener posiciones y pensamientos diferentes, ¿no? Pero la administración proba de una persona de servir, yo creo que puede ser
un gran adelanto. Y otra cosa que yo agregaría es la necesidad de que los policías sean bien seleccionados por entidades que no son de la propia policía. Debería haber entes profesionales, probos, que seleccionen a la policía de manera muy profesional y no dentro de la propia policía. Fernando. Bueno, precisamente uno de los temas, el tema que menciona Carmen me lleva a plantear otro problema grave que está deteriorando a la policía hoy día. He mencionado antes la necesidad de hacer una purga en la policía y un cambio radical, pero eso no servirá de nada si seguimos con 28 escuelas policiales en todo el país. La inmensa mayoría de esas escuelas policiales están produciendo personas que no tienen formación, como decía el general Naranjo, no tienen ni siquiera entrenamiento. Lo acabamos de ver en Cajamarca. Ese poco profesionalismo en el desalojo de una familia, de una casa. Esos son egresados de la escuela de policía de Cajamarca. Ese policía que dispara una escopeta a 5 o 6 metros es una barbaridad. La escopeta se usa para asuntos de orden público, para un desbloqueo de carreteras. No se puede disparar a menos de 25 metros, de lo contrario puede tener consecuencias fatales, como las tuvo. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Además, la escuela de Cajamarca ha producido cientos de policías cada año. Hoy día Cajamarca está tomada por las rondas urbanas, que son grupos de extorsionadores que le piden cupos a la gente, a los taxistas, a los comerciantes, para darles protección. La policía está retirada, no de ahora, desde hace años. Y con estos hechos del desalojo y todo el rechazo que ha habido, peor. Esa es la situación que se está viviendo en el país. Hay que cerrar las 4/5 partes de estas escuelas. La policía no puede manejar 28 escuelas. Y ojo, no es como las universidades de mala calidad. Si a ustedes se les presenta una de estas personas que tiene un título, una licenciatura, una maestría, un doctorado de estas universidades de baja calidad, ustedes no lo contratan o lo entrevistan y se dan cuenta de que no sirve. No, señores, con la policía es distinto. Un policía sale de una de esas escuelas y va a ser policía y va a tener un uniforme y va a tener un arma durante los próximos 40 años. No es que lo contratan o no lo contratan, va de frente a la policía. Acaba de caer el jefe de la escuela policial de Puno, un coronel, porque estaba cobrando cupos para entrar. ¿Cómo se seleccionan los policías? Cuando estuvimos con Gino en el ministerio, pues, sabíamos de esa corrupción muy simple. ¿Quién toma el examen de ingreso a la escuela de oficiales? La Universidad Católica. ¿Quién toma el examen de ingreso para la escuela de suboficiales en Lima? La Universidad Ricardo Palma. Bueno, a ver que vayan a romper la mano ahí. Ya no funciona así. Naturalmente eso se cambió y en las escuelas de provincias es un desastre. Hay que cerrar esas escuelas porque de lo contrario uno puede limpiar a la policía, pero van a seguir entrando estas personas que no tienen preparación, no tienen formación y lo único que aprenden muchas veces es corrupción. ¿Y cómo se podría blindar a esas organizaciones propias para la seguridad del crimen organizado, de la penetración del crimen organizado, y que seguramente luego de la elección del 5 de octubre debe haber crecido la cantidad de autoridades vinculadas al crimen organizado penetrando instituciones desde el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, sin duda, el periodismo, es decir, por todos lados, cómo blindar instituciones para tener una mejor seguridad? Mira, tenemos una ley contra el crimen organizado que acaba de entrar digamos, en vigencia. No es una mala ley. Hay críticas a la misma, tiene, digamos, una tipificación muy amplia de lo que es crimen organizado, pero está bien diseñado. Y el propósito de la ley es crear un subsistema para lidiar con este problema. Subsistema de policías, de fiscales, de jueces, y dentro del sistema penitenciario también una parte de ese sistema especialmente orientado a lidiar con los criminales más serios. Creo que uno de los desafíos de los próximos años es hacer realidad ese subsistema, pero nuevamente no va a depender ni de las leyes ni de los recursos, sino va a depender del liderazgo que tengamos, ¿no es cierto?, para armar ese subsistema. Por ejemplo, el fiscal Chávez Cotrina, que venía dirigiendo las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, que es una persona idónea, acaba de ser cambiado. No sabemos por quién. Si la persona no es idónea, entonces podrá tener la fiscalía todos los recursos y todos los fiscales, pero eso no va a funcionar. Entonces,
así están las cosas. Es decir, yo creo que ese es otro de los grandes desafíos y por supuesto junto con eso, cómo blindamos también la política, ¿no es cierto?, frente a la penetración del crimen organizado. Ahí hay muchas sugerencias de lo que hay que hacer, pero ese es otro desafío simultáneo. Y yo diría que el tercero es cómo construimos una ciudadanía, no sé, que no esté dispuesta a convalidar estas cosas y a votar por políticos que con prontuario. Carmen. Quisiera rescatar lo que ha dicho Gino de estar en el campo. Cuando hablamos de seguridad ciudadana nos centramos mucho en Lima o nos centramos mucho en las ciudades. Y el Perú tiene 70.000 poblados de menos de 500 habitantes, aislados, entre sierra y selva. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar con el Estado de manera creativa? Pero no solamente para llegar para la foto, ¿no es cierto?, sino la permanencia. Las cosas que se han logrado, por ejemplo, en el Guayaga, se han logrado por la permanencia de equipos capacitados, entrenados, y no solamente en la cuestión específica agrícola, etcétera, sino en la cuestión social, en la cuestión psicológica, para poder relacionarse con la comunidad y para poder establecer confianza con la comunidad, que quizás es lo más difícil, restablecer esa confianza con la comunidad. Entonces, cuando pensemos en seguridad ciudadana, pensemos en presencia del Estado y en equipos permanentes que hagan desarrollo, ¿no? Ahora bien, ¿Gino o Fernando? Dale, Fernando. Bueno, lo que quería entonces plantearles es, en este contexto siempre se viene hablando que la seguridad es importante, pero el hecho que en un CADE se le haya dedicado tanto espacio, anoche con 2 presentaciones, esta de ahora y las que vienen de la corrupción, que es un tema vinculado, luego la de los temas jurídicos, expresa una preocupación del sector empresarial por ese tema. ¿Qué puede hacer el sector privado por la seguridad en el país? Mira, yo creo que lo primero es conducir un esfuerzo de sociedad civil para abordar estos temas con seriedad. Y la experiencia, por ejemplo, de Colombia o de Chile, en Chile tú tienes una institución como Paz Ciudadana, que es un think tank en este tema, que la preside Agustín Edwards, que es el director del Mercurio. Agustín Edwards está 15 años al frente de Paz Ciudadana, hay un directorio donde están integrados todos los partidos políticos, es decir, todo el establishment chileno tiene un centro de pensamiento que hace seguimiento de las políticas públicas en esta materia, que propone cosas, que hace encuestas todos los años para ver cómo evolucionan las cosas. Los colombianos tienen lo mismo, las cámaras de comercio juegan un rol protagónico y se invierte plata en esto, porque, digamos, la calidad de la política pública depende también de la calidad de la gente que está pensando en esos temas, del involucramiento de la academia. Entonces yo creo que ahí hay un primer tema, Augusto. Carmen, y les yo añado creo- la pregunta para que su respuesta tengan una posición, si creen que el sector privado peruano se ha involucrado en el tema de seguridad o más bien se han hecho los locos y han silbado al techo mirando. Yo creo que sí se ha involucrado, pero de una manera un poco pasiva, esperando que alguien resuelva las cosas, ¿no? Que solamente un ente resuelva las cosas. Y yo repito que la seguridad ciudadana también somos todos. Yo diría que como propuestas con la empresa es potenciar lo que la empresa ya viene haciendo. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de educación financiera a través de la conectividad en poblaciones que han sido cocaleras, que son ex-cocaleras, es importantísimo, porque la gente va entrando a la economía, va entrando al desarrollo y va entrando a la legalidad. Cuando hablamos de conectividad con las empresas que están haciendo conectividad, pero también con la sociedad civil que está haciendo conectividad y con el gobierno que está haciendo el gobierno electrónico en los sitios apartados, estamos hablando también de mejorar la seguridad. Es decir, la empresa tiene... Y yo quisiera tocar un punto que es el de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación, sin yo decir que no tengan toda la libertad, ¿no es cierto?, de expresión, tendrían que tener un papel y un rol fundamental en un cambio cultural y un cambio de mentalidad en el país. Pues, Los medios de comunicación precisar mejor eso, ¿a qué te refieres? se han apropiado la narrativa de la violencia. Tú prendes la televisión abierta y la mayoría de programas, incluso los programas políticos, son programas donde se está exhibiendo la violencia. Yo me pregunto, ¿cómo cala eso en la población? Con la población de menos educación, ¿cómo cala eso
en los jóvenes, en los niños, en los ¿Y crees que se debería adolescentes. no tocar esos temas o tocarlos de manera diferente? Tocarlos de manera mucho más consciente, objetiva y responsable. Yo no creo que la violencia se tenga que exhibir como se está exhibiendo hoy día en este momento. Eso no quiere decir que no se denuncie. Fernando, lo mismo. ¿Está haciendo el sector privado lo que puede hacer y debe hacer para contribuir a tener una política de seguridad ciudadana como la que queremos tener en el país? Bueno, empezar a debatir el tema me parece que es un comienzo interesante. Ahora, yo creo que, como decía Gino, debemos mirar la experiencia chilena y colombiana. Para hacer estos cambios que se han planteado, se requieren consensos muy fuertes, como el que tuvo Colombia a principios de la década del 90. Recuerden ustedes cómo era Colombia con Pablo Escobar poniendo coche bomba en Bogotá, con unas matanzas indiscriminadas, nadie podía salir a la calle porque los secuestraban, y eso cambió. Cambió porque todos se dieron cuenta de que estaban con el agua al cuello y que había que unirse para pelear contra este monstruo. Y se unieron los políticos, los empresarios, la sociedad civil, los medios de comunicación. Desgraciadamente no estamos viendo eso hoy en día. Es un gobierno que va a la confrontación todos los días con todo el mundo. Es imposible llegar a un tipo de consensos y de acuerdos si es que no se cambia ese tipo de comportamiento. Y creo que el empresariado puede contribuir a exigir y demandar también eso a los diversos grupos políticos, que son los que finalmente van a tener la decisión en el gobierno y en el Congreso. Pero si nosotros no intervenimos para que cambie ese estilo de confrontación y se llegue a otro tipo de política, pues difícilmente van a cambiar. Si queremos hacer cambios, por ejemplo, en la policía, se quiere hacer una purga policial, es imposible hacerla con un solo grupo impulsando eso, aunque esté en el gobierno, porque si la oposición se opone, eso se va a convertir en un campo de agramante. Y van a decir, no, porque votan a este, porque sacan al otro. Se requiere alguien imparcial al frente y un consenso político que lo apoye para poder limpiar la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público. De lo contrario, no se puede lograr. Y eso requiere un apoyo también de la sociedad civil, en la cual los empresarios juegan un papel decisivo. Carmen. Estoy de acuerdo en que la articulación es fundamental. Cualquier logro que se tenga es porque se articula. Yo quisiera poner un ejemplo. Cuando se entra, por ejemplo, a las zonas cocaleras o ex cocaleras y con desarrollo, se ve que hay mucha gente que no puede acceder a los programas sociales. Yo creo en los programas sociales como un complemento, ¿no? Un complemento no permanente, pero sí necesario. Y se ve que mucha gente no puede acceder a los programas. ¿Qué pasaba? No estaban siendo ciudadanos, es decir, no tienen DNI. Son personas que nunca tuvieron DNI. Lo primero que se hizo fue articular con la RENIEC, articular con otros sectores del Estado, para que las personas pudieran adquirir un documento de identidad. Por primera vez eran ciudadanos y de esa manera podían acceder. Ustedes saben lo que es para una persona que tiene 60 años, 65, tener un DNI y decir hoy día soy ciudadano y puedo ingresar a un programa de salud o a pensión 65, etcétera. Eso solamente se logra con articulación. Entonces, no es cuestión, yo lo hice, ¿no? Es cuestión de un trabajo en equipo basado en principios, con una ética de la hospitalidad, que quiere decir eso, que tú me importas tanto como me importa el otro. Yo quisiera decir que una sociedad se mide, digamos, en su grandeza en la medida que puede lidiar con lo extraño, con lo otro, con lo diferente. Eso es lo que nos falta todavía. Gino, por favor. Sí. Yo quiero agregar que entre las cosas que hay que hacer desde la sociedad civil y especialmente desde el mundo empresarial es desarrollar una conciencia muy clara de que no se puede convivir, no se puede mantener vínculos ni comerciales, ni económicos, ni financieros, ni de ninguna naturaleza con el crimen, porque hacerlo es alimentar un monstruo
que destruye el esfuerzo en el que estamos, que es el esfuerzo precisamente de construir instituciones para dar el salto. Y eso significa entonces, para empezar, es un poco difícil decirlo, ¿no? No pagar extorsiones en este momento en que estamos tan desprotegidos. Pero la información que se tiene es que solo el 3% de los extorsionados denuncian la extorsión. Esa tasa tiene que crecer. Aunque se pague la extorsión, la policía tiene que saber que estamos extorsionados. Porque de lo contrario no va a haber ninguna posibilidad. Simultáneamente, por supuesto, hay que crear las condiciones en la policía para que el aparato pueda funcionar y desarticular. Y lo mismo en relación con, digamos, la minería ilegal del oro o la producción de drogas ilícitas no funciona si no se le vende combustible, si no se desvían los insumos químicos, si no se les vende maquinaria, si no pueden lavar ese dinero en el sistema financiero. O sea que esta también es una responsabilidad de todos y, por supuesto, especialmente de los empresarios. Y crear esa conciencia creo que es fundamental para poder revertir este deterioro en el que estamos. Muy bien. Carmen, brevemente, que tengo una pregunta adicional que plantearles. A mí me gustaría en este momento rescatar el rol de la mujer en el cambio en el Perú. En los años que ya vengo trabajando en este tema, más de 28 años y 2 años y medio que tuve en el gobierno, he visto que las situaciones, el rol que ha tenido o que tiene la mujer. Yo quisiera ver mucho más caras de mujeres en lo que es seguridad ciudadana. El otro día nos hemos reunido con un grupo de 20 expertos, éramos 2 mujeres. Las mujeres tenemos, quizás porque los hemisferios cerebrales no funcionan diferente que ustedes, los hombres, tenemos mucho más capacidad de incluir temas que tienen que ver mucho más con el care, con un rango mucho más amplio de lo que es seguridad. En este momento hay mujeres que están sacando negocios adelante con el chocolate, con las mermeladas, con una serie de productos que incluso ya se están exportando en zonas que antes hubiese sido imposible. Más mujeres en la seguridad ciudadana, por favor. Muy bien por eso. Quería plantearles, como pregunta para ir terminando, en estas cosas a veces es bueno tener indicadores o expresiones de hacia dónde vamos. Si le pidiera a cada uno brevemente un indicador o una expresión de que la reforma hacia la que debemos caminar es correcta, ¿cuál escogerían? ¿Qué se debería lograr? ¿En qué tiempo? Fernando. Bueno, creo que ayer el general Naranjo planteó cosas realmente muy importantes respecto a indicadores. Normalmente lo que se usa como indicadores, decía él, son arrestos, incautaciones, operaciones, se han detenido a tantos miles. Y lo que él decía es que los indicadores deben ser más bien cualitativos, como la policía se convierte en una institución que tiene la confianza de la ciudadanía, por ejemplo. ¿La ciudadanía confía hoy día más en la policía que antes o no? ¿Cómo la policía se convierte en un elemento que ayuda a resolver los conflictos en la sociedad? Todos los días la policía está en relación con la gente. ¿Y en cuánto tiempo se puede lograr eso? Porque yo escuchaba ayer al ministro que decía que en 4 meses han cambiado tanto las cosas. No. ¿En cuánto sería realista poder decir hay un cambio real? Se requieren años. Es decir, se pueden lograr soluciones inmediatas en ciertos casos, capturar a fulano, mengano, sutano. Es una cosa, pero estos cambios requieren años. Olvídense de las cosas que salen así. Eso no existe, no funciona en ninguna parte. En Colombia lo han logrado con muchos años. Y Chile, bueno, tiene una tradición institucional. Gino, ¿qué indicador escogerías? Yo he mencionado algunos de los indicadores. Creo que credibilidad policial, por ejemplo, que es parte del conjunto de indicadores del Foro Económico Mundial. Estamos en el puesto 137. Colombia está a mitad de tabla. Chile está en el 4º lugar. Quizá pretender llegar al 4º lugar es demasiado ambicioso, pero podríamos proponernos en 10 años tratar de llegar a la mitad de la tabla donde está Colombia. Esto es, digamos, perfectamente posible. Incrementar la tasa de denuncias. Es decir, la mejor forma en que tenemos los ciudadanos de colaborar con la policía es denunciando los hechos.
Entonces, estamos en 13, deberíamos estar en 26, en 30, de acá 5 o 6 años. Si hay un proceso de cambio que inspira confianza, un proceso de cambio no va a resolver todos los problemas, pero inspira la confianza como para decir, vamos por ahí, apoyamos eso. Y sería ideal caminar en una línea de lo que sería Colombia, porque hoy en día vivimos el riesgo de caminar más bien por los indicadores, acercarnos a lo que puede ser México o Brasil en algunos indicadores de inseguridad dramáticos, ¿no? Y además haría notar también que, a diferencia del terreno económico, donde hay un acuerdo de la seriedad de los indicadores que hay, en seguridad no se puede, porque lo que nos anuncian simplemente son cifras que cambian y que no tienen un sustento sólido. Carmen, Fernando. No estás hablando de las cifras que cambian. Un ejemplo de una de las cifras más básicas que existe en términos de seguridad, la tasa de homicidios. Cifras oficiales presentadas por el gobierno peruano ante el observatorio de la OEA, que son las que se publican y que todo el mundo ve para ver cómo está este país. Año 2011, presentadas todas estas cifras por este gobierno. La primera cifra que presentan es 24.1 por 100.000 habitantes, que es como se mide la tasa de homicidios. Pero después se dan cuenta de que la percepción va a ser mala. Y entonces el gobierno cambia la cifra y presenta una de 9.6 por 100.000. Pero después se da cuenta que si es la del 2011, como es obvio, 2012 y 2013 los homicidios han subido. Y entonces vamos a quedar por encima de 10, que es una cifra fea. Y ahora la bajaron a 5.3. O sea, la tasa de homicidios del año 2011, cifras oficiales del gobierno peruano, este gobierno lo ha cambiado de 24.1 a 9.6 a 5.3. Imagínense si el PBI, lo dicen, el PBI del año pasado fue 10. Ah, no, en realidad fue 4. No, pero ahora está en 2. No, pues, esas son las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque naturalmente el 2011, el 2012 y el 2013 tenían que presentar cifras que no aumentaran la percepción de inseguridad. Entonces tenían que bajar desde atrás. No hay ninguna seriedad en este tema. Carmen, tu indicador brevemente, ¿cuál sería? Yo pienso en la relación entre educación, pero educación integral, incremento de los niveles de educación. Por ejemplo, quisiera poner el caso de Moquegua. Moquegua es una de las regiones con menos delincuencia y menos crimen en el Perú. Moquegua es la región que ha tenido mayores logros en educación en los últimos años, gracias a una excelente gerencia del gobierno regional. Entonces, ese es un indicador que para mí es clave. El otro indicador es disminución del espacio cocalero en el Perú. Estoy de acuerdo con Gino que hay que confiscar y decomisar los insumos químicos, la venta de toda la parafernalia para la droga, etc. Pero el único, señores, insumo que no se puede reemplazar es la hoja de coca. Y hoy día el 97% de la hoja de coca del Perú va a la elaboración de drogas cocaínicas. Yo quisiera ese espacio cocalero verlo reducido dentro de 2, 3 años. Nos queda solo un minuto y como saben hay que cumplir el tiempo porque si no los mando al Brahim, como dice ya sabe quién. Y por tanto les pediría su conclusión con la brevedad de lo que sería un tuit. Si tuvieran que poner un tuit en este momento de lo que el gobierno debería hacer en materia de seguridad, ¿cuál sería? 140 caracteres oralmente. ¿Quién empieza? Las instituciones están carcomidas por la corrupción, las instituciones encargadas de combatir el delito. Se requiere un cambio fundamental. Hay muchas iniciativas que están dispersas y fragmentadas en la sociedad, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Policía. Que se requiere un liderazgo fuerte que pueda unir todas estas iniciativas dispersas y honestas que hay en las instituciones del Estado, en la sociedad civil y en la política para poder llegar a transformar estas instituciones. Liderazgo fuerte para unificar esfuerzos. Carmen, tu tuit de conclusión final. Corroboro lo que dice Fernando, más cercanía del Estado en zonas calientes, en zonas vulnerables, firmeza, sanción, pero también afectividad entre todos los peruanos. Perfecto. Un retweet a Fernando y lo que acabas de añadir. Gino, concluyes. Nos podemos mirar en dos espejos. En el de México, si es que no tenemos éxito en desarrollar nuestras capacidades institucionales, o en Colombia, si es que lo tenemos. Y para lograrlo necesitamos una sociedad civil y un movimiento empresarial activamente involucrado en sacar
estas instituciones adelante. Muy bien, muchas gracias Carmen, Gino, Fernando por sus valiosas intervenciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes cuatro. Vamos a hacer la foto oficial e inmediatamente los cuatro panelistas irán a una conferencia de prensa. Una cosa importante que quiero resaltar. Hoy estaba viendo los periódicos en la mañana y la página que en la parte relativa a la exposición final le dedican una gran parte a Urresti y una parte pequeña a Naranjo. Y me preguntaba realmente qué cosa era lo importante, de qué manera la prensa busca la pepa y no realmente la solución. Es un temita para tratar. ¿Estamos buscando el impacto o buscamos realmente soluciones? ¿Funciona así? La prensa también es responsable. Bien, gracias a Gino Costa, Carmen Macías, Fernando Rospigliosi y Augusto Álvarez Rodríguez por conservar el tiempo, Augusto. Gracias por eso. Viene un tema difícil y un tema que no está totalmente desvinculado de lo que acabamos de ver, la corrupción. Un tema, les voy a dar algunos datos que seguramente los tienen ustedes ahí, pero a mí me llama la atención. Según la Contraloría General de la República, se pierde más o menos 10.000 millones de soles, equivalentes al 2% del PBI cada año por corrupción. Y en el sector privado, que no cuenta con cifras oficiales, pero las entidades internacionales estiman que el impacto total de la corrupción en el país puede llegar del 3 al 5% del PBI. Y lo más increíble, de acuerdo a una encuesta de Proética, 4 de cada 5 peruanos tolera o aprueba la corrupción. Vamos a recibir en el escenario a los participantes de esta sesión. Fuad Curi, lo tenemos en la careta, por favor, lo podemos soltar primero y después los invito. ¿Este es Coffee primero? Ah, no, perdón, vamos a un break, ¿verdad? Entonces, regresamos con corrupción a las 10:45. 10:45 estamos acá, respetemos el horario, gracias.